Buenos días y gracias por entrar en nuestro canal de YouTube. ¿Has intentado una y otra vez controlar tu alimentación y tu peso, pero nada te ha dado resultado? Comer compulsivamente, comer muy poco, la adicción a la comida, anorexia, bulimia, atracones o hacer ejercicio físico de forma exagerada. Cualquiera que sea el problema que tienes con la comida o tu imagen corporal, estás en casa. Somos una visión para ti, un grupo de comedores compulsivos anónimos que se reúne las 24 horas al día, los 365 días del año en Telegram y también varias veces durante la semana en Zoom. Comedores compulsivos anónimos es una comunidad de personas que se apoyan mutuamente para recuperarse de comer compulsivamente y de las conductas compulsivas con la comida. Somos una hermandad de personas que compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza se están recuperando. Damos la bienvenida a todo aquel que quiera dejar de comer compulsivamente. No hay cuotas ni honorarios. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones y no solicitamos ni aceptamos ayuda externa. Comedores Compulsivos Anónimos no está afiliado a ninguna empresa, organización o movimiento político, ideológico o religioso. Comedores Compulsivos Anónimos no tiene opinión referente a asuntos ajenos. No entramos en controversias. Nuestro propósito primordial es abstenernos de comer compulsivamente y llevar este mensaje a los comedores compulsivos que todavía sufren. En una visión para ti, donde estudiamos el libro de Alcohólicos Anónimos, nuestro mensaje es este. Los individuos que sufren de comer compulsivamente pueden recuperarse a través de la abstinencia y el trabajo de los 12 pasos y las 12 tradiciones. Cada domingo, en nuestro canal de Telegram, uno de nuestros miembros habla de cómo se ha recuperado de sus problemas con la comida. Aquí tienes una de esas historias. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Una Visión para Ti. Yo soy Juan, estoy en la Ciudad de México. Aquí es donde vivo. Soy un comedor compulsivo y soy una persona que es adicta a la comida, a las grandes cantidades de comida, a comer sin parar, a los atracones. Y me identifico como uno de los adictos irremediables. Y como regalo de mi poder superior estoy abstinente de harinas, azúcares y edulcorantes de todo este tipo desde un 22 de enero de 2019. Hoy, tras un poco más de 6 años de abstinencia, me siento con el corazón hinchado de agradecimiento por este regalo de la recuperación, un día a la vez. La recuperación no empata con la lógica del pensamiento cotidiano, ni de las tradiciones de mi familia, de mi país, y ya no digamos de la mercadotecnia y la publicidad, en que ahora se nos vende la idea de que eres lo que comes, pero claro, comiendo lo que la industria comercial provee, que prácticamente todo es comida basura o chatarra, o peor aún, que hay evidencia científica que esto que nos venden como supuesto alimento en realidad nos envenena. Contienen azúcares refinados. Si no directamente dice azúcar, dice alguno de los 35 nombres con el que la industria enmascara estos productos, que son ultraprocesados. Hoy estoy aquí entre ustedes para compartirles mi experiencia de cómo he vivido estos 6 años y 3 meses, los pasos 10, 11 y 12 de los método de los 12 pasos propuestos por la recuperación, para la recuperación del comer compulsivo, en nuestro caso, de nuestra adicción, en el libro grande de Alcohólicos Anónimos, el llamado libro azul. En mi caso, estoy aquí porque soy un comedor compulsivo, pero estoy abstinente solo por estas 24 horas. Paso 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. Pues miren, ¿qué tanto puedo decirles? Soy una persona más como ustedes, pero pues mira, yo nací en una familia con papá y mamá. Mi padre era un alcohólico empedernido, un alcohólico que varias veces estuvo a punto de morir, que todos los médicos en el hospital le decían que ya su hígado no aguantaba, sus riñones no aguantaban, y aún así él seguía autodestruyéndose. Además de ser un alcohólico, era una persona bastante estricto. Ya saben, lo típico que yo aprendí de él.
pides a los demás cosas que a veces tú no haces, pero pues al menos unas cosas sí las hacía bien. Mi papá, entre las cosas que hizo bien, pues daba protección. Era un padre proveedor. La comida nunca faltaba en la casa. Mi madre, pues era una mujer demasiado abnegada. Entiéndase por abnegación como negarse su bienestar propio, en fin, de dar bienestar a las personas que le rodeaban. Ella fue una persona que me dio mucho amor, me lo sigue dando. Tengo la fortuna de contar con su vida a un lado de mí y de poder cuidar de ella por grandes momentos de mi vida. Siempre mi madre la recuerdo a mi lado, con sus flaquezas y sus errores. Y ahora que yo soy papá, trato de replicar ese amor. Y es que veo a la distancia el cómo y con quiénes crecí, y es que puedo ver que en toda mi vida pues siempre estuvo presente la comida. La comida era alrededor de lo cual se construían muchos recuerdos y muchas cosas en la casa. La enseñanza, el amor, pero también el odio y también el rechazo. Yo recuerdo que si estaba o me sentía triste, alegre, frustrado, o bien si celebraba o lloraba algo, siempre estaba presente la comida. Y esto fue una conducta que yo aprendí, no es un instinto. Yo no vengo codificado con eso en mis genes, pero así es como vamos pegándonos en la construcción de una vida, como decimos en México. Yo no puedo quitar una cosa de la otra, ¿no? Mi madre y mi papá, los dos comían mucho. Quizá la diferencia es que mi padre comía mucho, pero él trabajaba en el campo, con ganado, con animales. Eso sí, tenía una gran actividad física y eso lo mantenía muy delgado. Pero su gran problema, el alcoholismo, pues eso le daba la contraparte que lo andaba matando siempre. Mi madre, ella quedó huérfana a los 3 meses de nacida. La criaron sus abuelos y en su historia hay muchos detalles que me hizo saber después que siempre que lloraba o que se sentía triste, la consolaban con comida. Y yo creo que eso lo replicó en la crianza de nosotros, porque yo recuerdo que siempre que hacía un capricho, coraje o berrinche, me daba algo de comer, específicamente algo dulce, comida alcohol, ¿no? Mi padre, él quedó huérfano a los 13 años de madre y su papá los regaló. Vida de campo, ustedes sabrán, ¿no? Una vida que además es la zona de México, donde hay más pobreza. Se equipara con los lugares más pobres del mundo, como Haití o algunas partes del continente africano, ¿no? Entonces, mi padre viene de una familia indígena, de una zona muy pobre, les digo, son chozas de donde él se creó, ¿no? Se crió. Él pasó demasiada hambre. Él siempre le costó mucho trabajo salir adelante y una característica de su vida, de cómo él era proveedor, es que nunca faltaba la comida. Yo recuerdo el frigorífico, el refrigerador siempre a tope, a reventar. Siempre. Mi papá no podía ver el refrigerador vacío porque lo llenaba inmediatamente. Yo así es que recuerdo pues toda mi infancia con comida en abundancia. Y pues bueno, eso se replicó hasta la adolescencia prácticamente, en que cuando mi padre pues quebró económicamente, pues ya vino la temporada de vacas flacas, como decimos, ¿no? Yo desde niño siempre me recuerdo gordo, siempre me recuerdo obeso y siempre me recuerdo que eh, ante todo, si yo quería pedir perdón o si yo quería hacer algo bueno, tenía que llevar comida, comida para presentarme, comida para ofrecer, comida para llegar y decir, este soy yo, a un lado de la comida. Y si esto además lo pego con que me tuve que dar cuenta que yo no era como los demás, yo soy homosexual. Y lo más duro de muchas personas homosexuales es que antes de que tú te descubras, muchas veces, las otras personas, la sociedad, se encarga de gritártelo en tu cara. ¿Por qué? Pues porque te das cuenta que no haces lo que hacen tus compañeritos o compañeritas, no te inclinas muchas veces por lo que hacen los demás y curiosamente te vuelves crítico de ello. Em, yo entonces hallé mi lugar en las iglesias y en comunidades y comencé a buscar gente que me valorara por lo que yo sabía hacer. Es así que eh, este recuento de mi vida, a la luz de este paso 10, yo me di cuenta que tenía que revisitar mi propia vida e identificar todo lo que había hecho, lo que yo había pensado que había hecho y cómo también hice una construcción de un relato de mi vida. Me di cuenta que a la luz también de que llevo terapia psicológica, pude rehacer el relato de mi vida, no con lo que hubiera querido que pasara, sino con lo que pasó realmente. Tratar de recordarlo, identificarlo, nombres,
lugares, escenas, eh, situaciones. Y muchas me fueron muy dolorosas. Las tuve que aceptar con dignidad. Pero muchas me fueron bastante reconfortantes porque me di cuenta que en todo momento no dejé de buscar respuestas. No dejé de inconformarme por situaciones que yo no veía o no las quería aceptar. Fue así que me di cuenta que mi prójimo comenzaba con mí mismo, con mi forma de identificar. Este paso 10 me hizo recordar que yo ahora tenía que cambiar mi perseverancia como principio espiritual hacia otros fines, hacia buscar realmente quién soy yo, de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Yo me di cuenta que lo que quería era estar sano, estar abstinente, por ahí comenzar. Y tuve que confiar en quién, en las personas que iban adelante de mí. Miren, a mí algo que mucho me marcó es que cuando llegué al grupo ya habían varias personas que yo conocía de hace muchos años y vi en estas personas un cambio, primero físico, después mental, pero también espiritual, en cómo hablaban, qué deseaban y cómo se conducían. Mi inventario personal entonces, viniendo de un paso 4, aquí me frené y pude verlo en una revisita y entendí que la perseverancia también la tengo que poner en tela de juicio con mi madrina, con mis ahijados y mis ahijadas, en nuestros compartires mutuos, para identificar realmente qué es hacer el bien, comenzando por mí mismo, porque no puedo dar lo que yo no tengo, y qué puedo recibir de otra persona, comenzando con la escucha de esta persona, tendiendo una mano y ya no engañarme. Ahora, gracias por escuchar este paso 10 de mi reflexión. Paso 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como lo concebimos, pidiéndole solamente conocer su voluntad para con nosotros y la fortaleza para llevarla a cabo. Hablar a título personal de este paso 11, cuando lo leí, para mí fue un redescubrimiento de mi espiritualidad. Esta forma de conducir a Juan por la vida, más allá de identificar que tengo un cuerpo y que este cuerpo pues parte de una nutrición. ¿Qué es lo que yo le quiero dar a mi cuerpo? Este paso 11 lo conecté directamente con el paso 10 y dije, wow, la persona que lo pensó, pues realmente pensó de forma íntegra, porque yo no puedo hacer de lado el cómo pienso, el qué quiero, si no le estoy dando a mi cerebro los nutrientes esenciales. Miren, parte de la investigación que yo trabajo en mi labor, yo soy profesor y hago una parte de investigación en ello, el cerebro trabaja fundamentalmente a partir de sales y minerales. Y estas cantidades de sales y minerales se ha evolucionado para extraerla a partir de principalmente frutas y verduras. Y principalmente consumiéndolas de una mínima cocción, desinfectadas en el caso de cuando son verduras frescas y frutas frescas, y dosificadas. ¿Cómo puede el ser humano pensar correctamente si el cerebro, si los sesos no están en buen estado? ¿Cómo yo le puedo pedir a una persona que le duele la pierna que camine 100 metros a mi propio paso rápido? ¿Cómo le puedo pedir a una persona que está en silla de ruedas que se incorpore rápidamente de la silla de ruedas, aún con un bastón o aún con un punto de apoyo externo? ¿Verdad que no se puede? En mi lógica me di cuenta entonces que tenía que obedecer en tener al menos, cumplir al menos 24 horas abstinente de la comida alcohol, específicamente harinas, azúcares y edulcorantes. Creí, acepté y deposité toda mi buena voluntad en ello. De lo primero que yo aquí les puedo decir es que la idea de Dios, para mí, me abrí completamente a conocerle desde otro punto de vista. Miren, cuando ustedes estudian teología, la teología como disciplina de estudio
Es el estudio o tratado acerca de la deidad, de un poder superior. Te lo pongo en términos generales. Es así que no hay una sola teología. Hay teología cristiana, teología judía, teología musulmana. Hay teologías que tienen que ver con corrientes taoístas, etcétera. Incluso hay teologías nuevas que tienen que ver con feminidad, con inclusión, con pensamiento occidental generalizado, etcétera. Miren, no es fácil entender la idea de un poder superior. Cuando yo aquí me acerco en esta revisita a AA, ¿por qué revisita? Yo nunca he ido a grupos de ninguno de estos tipos, pero mi padre se recuperó de su alcoholismo gracias a AA, Alcohólicos Anónimos. Yo era un chamaco, un muchacho. Yo tenía 15, 16 años cuando él se recuperó y me obligaba a que le acompañara a sus reuniones. Yo la verdad pues no les entendía mucho. Muchos fumaban, muchos tomaban demasiado café, gritaban, decían groserías en una tribuna. No entendía del todo. Me esforzaba, pero la verdad no entendía. Lo acompañaba a mi papá con la idea de poderle ser de ayuda. Y pues me entraba de una oreja y sale de otra. Hoy en día, a partir de esa experiencia que tengo, pues trato de entender a mis hijos que son jóvenes y que ellos pues quizás no entienden lo que yo hago, pero sí entienden los hechos de cómo yo me conduzco con ellos. Nada menos ayer estaban después de comer, después del almuerzo, estábamos platicando de muchas cosas en casa, ¿no? Y pues señalaron personas de la iglesia que una cosa es cómo piensan y otra cosa es cómo actúan. Y yo les dije, hijo, les pregunté a mis dos hijos, ¿tienes algo que decirme a mí? ¿Crees que yo soy malo o que actúo mal? Y me dijeron, no, usted hace bien las cosas. Eso para mí fue una retroalimentación que sentí como si me hubieras puesto una medalla en el corazón, porque creo que como papá, los hijos son los que más te juzgan, más te conocen, y con ellos la forma en cómo tú te conduces en tus pensamientos y en tus acciones es como tú puedes enseñarles o dejarles un legado. Hace rato yo te dije, a ti que me estás escuchando, cómo hacer para orar, meditar, es decir, un ejercicio del corazón unido a tu mente, incluso unido a tu estómago. Cómo tener una idea consciente, plena, amarrada entre estómago, corazón y cerebro de un poder superior. Yo lo tuve que reconcebir. Y te decía hace rato de la teología, porque un principio en la teología cristiana, judeo-cristiana, es que el concepto que tenemos de Dios no lo agota. En un primer curso de estudios en la licenciatura en teología, se llama Introducción a la Teología, yo me acuerdo mucho de mi primera sesión de curso en que hablamos del concepto de Dios. Y nos pusimos a investigar el concepto de Dios de diferentes fuentes válidas, en diferentes pensamientos, teologías, incluso a través del tiempo en una misma teología judeocristiana. Y wow, nos dimos cuenta que el hombre es muy pequeño para poder abarcar con sus neuronas y la combinatoria de conexiones entre ellas cerebrales el concepto de un poder superior. Pero tuve que llegar a los grupos de AA para conocer de primera mano, en tantos compartires en poco más de 6 años, de cómo es el hombre que se descubre ante un poder superior. Y yo tengo que reconocer que hay personas que apenas en su primer día de buena voluntad abstinentes, cuando hablan de su redescubrimiento de su persona a la luz de entender que es un poder superior, que es cuando yo digo, wow, el no comer harinas, azúcares y edulcorantes, el quitarte de esa droga en tu cabecita, en mi cabecita, hace el milagro. Es así cuando la voluntad que yo puedo tener tiene una base sólida. Y entonces el llevarla a cabo con esta promesa tan sencilla de decir, solo por hoy, yo lo he resignificado. ¿Quieres pensar diferente? ¿Quieres hacer las cosas diferentes? ¿Quieres tener resultados diferentes? Comencemos por el principio, no hacer lo mismo de siempre. Comenzar a cambiar la alimentación, comenzar a verbalizar tu realidad y comenzar a poner por escrito,
con un plan de alimentos que reportes a tu madrina o tu padrino ese deseo en un plan de alimentación abstinente y ya no hay postergación, hay acción y más acción. En ello, una nueva espiritualidad. Conecto mente, corazón y estómago, que además científicamente ya se sabe que la misma estructura de las células cerebrales, las llamadas neuronas, se tienen en el tracto intestinal y en el estómago. Es así que esta teoría cada vez está más confirmada de que el estómago es el segundo cerebro. Entonces, si le meto cosas nuevas que nutran, que fortalezcan al estómago, estaré fortaleciendo también al cerebro y con ello la buena voluntad. Paso 12. Habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los comedores compulsivos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Pues bueno, en este paso 12, el tercero de los 3 pasos de mantenimientos, el 10, el 11 y el 12, ¿yo qué te puedo decir? Si he estado aquí todo este tiempo es porque he pedido en mi sencillo diálogo con mi poder superior todos los días que me conceda el regalo de poder sentirlo, que me conceda la oportunidad de buscarle, que me conceda la esencia de sentirlo en lo más profundo de mi ser. Estómago, corazón, cerebro. Yo así lo pienso, en esa triada. Estómago, corazón, cerebro. ¿Quién es entonces mi poder superior? ¿Quién es Juan frente al espejo? Miren, toda mi vida, y al día de hoy lo tengo bien marcado, yo soy el que tiene las respuestas. Yo soy el que mejor hace las cosas. Yo soy el que no necesita preguntar a otras personas cómo se hacen, porque además me ha funcionado esa forma de ser. Me di cuenta que ese era el Juan que estaba en consumo, el Juan que estaba en un proceso de destrucción. Si no me crees, o si yo no me creía, bastaba ver la báscula, cómo simplemente iban subiendo los pesos. Yo recuerdo que la última vez que me subí a la báscula, estando en consumo, la báscula marcaba 116 kilos. Pero aún así, subí 2 tallas más de ropa. Mi pantalón llegó a ser talla 44, 46 en México. Ya no los podía comprar en ninguna tienda porque la talla máxima en las tiendas era talla 40, 42. Y me apretaban. Recuerdo como todos mis pantalones, mis vaqueros, como dicen en España, los jeans, siempre se me desgastaban de la entrepierna. Por tanto roce por piernas tan gordas. ¿Dónde estaba entonces el Juan que se pensaba con el Juan que se pesaba en una báscula, en una balanza? Había una gran distancia entre ellos dos. Me fui descubriendo poco a poco. Yo recuerdo que cuando ya iba llegando a los 90 días, mi padrino de entonces me pidió que ya compartiera. Fue entonces mi primer compartir en la cadena, que bueno, si regresas atrás en la cadena me vas a poder escuchar, allá en el año 2019. Algo que tiene Telegram es que te guarda todo, ¿eh? Puedes regresar atrás y me vas a escuchar ahí. Fue entonces cuando me descubrí. Fue un camino, no de un día. No se sube la montaña en un solo día, es pasito a pasito, ¿no? Y tomando sus descansos y de la mano. Mira, a ti que me escuchas, el darse uno cuenta, el despertar a una realidad, o es un proceso traumático porque de golpe te despiertan y hasta te caes de la cama y está en plena tormenta y tu casa se está cayendo, o si estás de la mano, alguien te va a cuidar, va a tocar tu mano y te va a decir despierta, no estás solo, no estás sola. Ese despertar yo lo experimenté aquí, en una visión para ti con este método de AA. Yo no he estado en otros grupos, he podido ir a otros grupos porque me han invitado a compartir, estuve en un taller de otra fraternidad y lo que he recibido aquí en una visión para ti no lo encuentro en otro lado, por eso aquí me quedo. ¿Quién es entonces mi poder superior? ¿Delante de quién me descubro? El descubrirme es un despertar todos los días.
Y yo no puedo tener certeza que estoy despierto si no estoy con otro comedor compulsivo que esté o recuperado o en proceso de recuperación, que me lo diga. Hay un chiste que luego dicen cuando uno era niño: estoy despierto, a ver, pellízcame, pellízcame. Si es verdad, pellizcar en México es que te presionan un trozo de la piel, un pedacito de tu piel fuerte, y así como que, ay, uno dice del dolor, ¿no? Y dice, ya ves, estás despierto. Aquí la recuperación es un proceso paulatino. Es un proceso que no se logra de un día para otro, te lo puedo decir. Pero sí ocurre el milagro de que tras tus primeras 24 horas de estar abstinente, la alcanzas a ver. Es como ver a lo lejos una tierra prometida por la cual has trabajado, pero aquí sí vas a llegar. Al segundo, al tercer día, muchos dicen, ¿qué me ha pasado? Es un despertar, es respirar mejor. Y eso se me viene mucho la canción de la cantante Bebe española que se llama Respirar, que si no la has escuchado, búscala por ahí. El video está muy bonito. Ahí lo vas a encontrar en YouTube o en el servicio que tú tengas de música. Respirar, ¿no? Que es cuando uno casa con todas las partes del cuerpo, vuelve uno a tener esa idea de una morada interna, como lo dicen los grandes místicos. Esa morada interna, que no puede ser una, puede ser un inmenso laberinto de moradas. Una cosa es que uno huya de una morada a otra, a cuando uno ya se empodera y dices, todas estas moradas también soy yo, todas estas moradas es como un gran condominio, todo esto me fue dado, lo voy a limpiar, lo voy a poner a disposición de los demás. Y ahora, así como alguien me despertó y me cuidó en este proceso de despertar, en cómo fui reconectando mis partes delante de un espejo, que son muchos de ustedes, en ello ahora estoy aquí y te tiendo mi mano. Tender la mano, pues si yo no estoy bien parado, ¿cómo quiero que te pongas de pie si yo no estoy bien parado? Necesito tener mis dos piernas bien plantadas en el suelo y decir, levanta, ven, aquí estoy, te doy mi mano. El paso 12 habla de experimentar, vivir. Yo no puedo hablar por otra persona. Algo que también aprendí aquí en los grupos de AA fue cuando me dijeron que todos los testimonios tienen que ser de la propia experiencia. Yo no puedo hablar de lo que haya vivido mi madrina actual. Eso me lo quedo. Lo que ella me comparte es un tesoro. Lo que yo comparto con mis ahijados y mis ahijadas es un tesoro que pongo en retribución en sus manos. Ellas me dan a mí sus despertares todos los días que estudiamos, todos los días que compartimos, que si estás de viaje, que tienes trabajo, pero no puedes compartir en privado, por favor. Me dijo mi primer padrino y ahora yo lo pongo en práctica con cada uno de mis hijados y hijadas. Comparte en la cadena. En la cadena, en este que es nuestro grupo de Telegram, donde estamos estos que nos podemos reconocer. Dar ese primer paso todos los días, ¿verdad? Ese primer paso de admitir que yo soy impotente ante la comida, que mi vida se ve vuelta ingobernable, esa honestidad que pongo en práctica para luego entender quién es mi poder superior, alguien que es más que yo, que ve lo que yo no puedo ver y que Él me puede devolver el sano juicio, la esperanza, para entonces, decididamente, con eso poquito, digno, sencillo que me reconozco, poner toda mi voluntad y toda nuestra vida, mi vida, al cuidado de ese poder superior como yo lo concibo. Y en ello, formalizar la fe, formalizar creer y poner completa confianza en alguien que de entrada no me da garantías a mí, pero que veo que ha funcionado en otros, en otras personas. Deseo con todo mi corazón que cada uno de ustedes, quizás como yo lo he hecho, te invito a que experimentes este despertar espiritual tras vivir estos 12 pasos y que entonces retribuyas con otro comedor compulsivo, con otra persona comedora compulsiva, el mensaje de la recuperación y la práctica de estos principios en todos tus asuntos. Yo lo aplico en el trabajo, en mi familia, en la iglesia incluso, en la calle con un desconocido, con cualquier persona desconocida, tiendo mi mano.